Hola Gladys, buenas noches. Pues vamos a empezar. Te pido una disculpa por el retraso, pero el video que grabé, no lo terminé de subir, está muy pesado. Ahorita ya lo estoy subiendo en otro formato, que es un poquito más liviano. Sin embargo, pues bueno, mira, vamos a empezar ahora sí que por el principio, ¿sí? Entendemos que en el sistema penitenciario del Estado de México, la evaluación psicométrica pues es prácticamente un acto obligatorio. Se utiliza tanto al ingreso para la clasificación y diagnóstico del interno, como de forma periódica en los dictámenes de evolución para los jueces de ejecución penal, cuando se solicitan beneficios de libertad anticipada y demás. Mira, siempre cuando va a entrar un interno, te van a solicitar una evaluación para la clasificación o tipificación de el trastorno que pudiera estar padeciendo. Es un poquito complicado porque tú te vas a dar cuenta que gran parte de los problemas en criminalística están definidos principalmente por el grado de peligrosidad. Gira en torno al grado de peligrosidad, que es el talento que tienen todas las personas para dañar a otras personas o hacerle daño a la sociedad o a sus congéneres. Y también entender que dependiendo del delito va a haber algo que se le llama perfilado, y el perfilado es el perfil, aunque se escuche así redundante, es el perfil de comportamiento que tiene un delincuente y que está de alguna manera ya clasificado. No me gustan las categorías, pero en el área penitenciaria y en el área de lo que es el reclusorio, tú te vas a encontrar que a veces es lo más, si no lo más recomendable, sí es lo más necesario. ¿Por qué? Porque va a haber delincuentes que a lo mejor no padecen de un trastorno, vamos, criminológico o psicológico. Sin embargo, va a haber delincuentes que ya son graduados o que ya son de alguna manera reincidentes y que tienen mucho talento para hacer daño. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar que la batería que tú vas a armar va a depender de la necesidad que se tenga por medio de la solicitud. Si te están diciendo es que hay que valorarlo sí o sí, aunque no tenga un abogado, o aunque tenga un abogado de oficio, o aunque tenga un abogado particular, etcétera, a esta persona se le tiene que realizar una valoración. El punto número uno siempre es preguntar si existe una batería fija dentro del reclusorio, y tú te vas a enterar luego, a lo mejor vas a tener colegas que te van a decir, mira, las pruebas que aquí se aplican pues son estas, ¿no? Y te las van a enseñar. Te van a decir, no, mira, es el MMPI, puede ser test de Rorschach, etcétera. Pero también vas a encontrar que hay una libertad, hay un rango de libertad para la aplicación de pruebas. Si no hay una batería fija, lo que tú puedes hacer es tener como la libertad de poder elegir, bueno, qué baterías yo puedo aplicar que midan las características o los rasgos que yo estoy buscando. Y si no estoy buscando algo que me ayude a detectar qué problemática tiene este interno, ¿listo? Sí quiero comentarte que cuando un preso está en constante valoración por una cuestión jurídica, ahí sí tenemos que ser muy estrictas con respecto a un protocolo. Permíteme, Gladys, espera. Listo. Con respecto a un protocolo, y el protocolo nos dice a nivel nacional y a nivel de Estado de México que si se está utilizando cierta o cierto, ¿cómo te puedo decir?, grupo de pruebas que estén estandarizadas en México, pues esas son las que vamos a tener que seguir. Si en un momento dado tú dices, bueno, es que el reclusorio no cuenta con las baterías, tú tienes mayor libertad. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy? Las recomendaciones son que sean pruebas que de alguna manera se adecúen a la población mexicana, y de no ser así, saberlas interpretar. ¿Por qué? Porque algunas de estas pruebas están hechas en el extranjero y no están hechas para el mexicano. Entonces tú te vas a encontrar como cierto sesgo
en la aplicación de pruebas. Y bueno, para como una cápsula informativa, tú te vas a, tú te vas a enterar con el tiempo que aún el DSM-5, o no sé si ya vaya en el 6, no es un libro de tipificación psicopatológica para mexicanos. Estamos hablando de que el DSM-5, si no es que ya cambió a 6, está estandarizado en Estados Unidos. Yo a mis alumnos siempre les recomendé que si iban a clasificar psicopatologías, se basaran en los libros de Ramón de la Fuente, que bueno, algunos ya están un poquito, ¿cómo te puedo decir? No es que estén descontinuados porque estén viejos, sino que son publicaciones muy exclusivas que no se llevaron a cabo periódicamente, pero esos libros son prácticamente de colección para el psiquiatra y para el psicólogo en México, porque nos va a dar una categoría más amplia. Y también te recomiendo que te bases, por ejemplo, para armar un buen diagnóstico en los libros de criminalística y criminología, no, perdón, libros de criminología de Manzanera y también de victimología. ¿Por qué? Porque ellos tipifican los trastornos de una manera muy, muy puntual a la población mexicana. ¿Listo? Entonces el DCM5 pues es muy útil, pero no para este tipo de problemáticas o de situaciones que tú te vas a encontrar al interior del reclusorio. Y hago este énfasis para que tú tengas la libertad de poder elegir qué pruebas sí y qué pruebas no. ¿Listo? Bueno, sí te quiero comentar que, bueno, vamos a ir viendo cómo con el paso del tiempo dentro de la práctica profesional, tú vas a ir ganando esa experiencia, la experiencia de decir, bueno, esta prueba sí, esta prueba no. Listo, y bueno, primeramente, espérame, es que estoy batallando aquí con mi computadora. Tenemos que la evaluación de la personalidad y la psicopatología están sujetas a medición y a detección o evaluación en los reclusorios, para lo cual, te vuelvo a repetir, está el MMPI, o lo que es el inventario multifacético de la personalidad, que de alguna manera se ha generalizado mucho en el ámbito forense y penitenciario en México. Sus escalas clínicas y de validez detectan rasgos antisociales, paranoia, desviaciones psicopáticas y de manera crucial si el interno está fingiendo, exagerando o simulando síntomas, lo que se conoce como alerta de simulación. O sea, también tú tienes que tener como esa habilidad de poder entrevistar, pero también de detectar por medio de las pruebas psicométricas si esta persona está mintiendo o no está mintiendo. Sí quiero también ser muy sincera, a nosotros los psicólogos nos enseñan a valorar en episodios. Te dicen, o la regla en la UNAM es que no podemos aplicar más de 2 pruebas en una sola sentada, cuando pues bueno, yo cuando entré a trabajar al DIF en el área jurídica, en el área pues es psicología forense, pues te pedían una valoración de un día para otro. Y ahí es donde tuve que aprender a aplicar pruebas a granel o para llevar, ¿no? Sin embargo, te digo, el MMPI es muy bueno. Ahora tienes de tu lado a la inteligencia artificial. Yo lo que hago actualmente, Gladys, es que cuando son pruebas muy, muy complicadas de calificar, se lo dejo a la inteligencia artificial y da muy buenos resultados. ¿Listo? Tenemos el 16PF6, cuestionario de 16 factores de la personalidad, que analiza rasgos estables de personalidad no patológica, lo que ayuda a predecir cómo se adaptará el interno al régimen de vida comunitario desde el reclusorio o desde dentro del reclusorio, cómo va a atravesar ese proceso de adaptación y cuánto le puede llegar a llevar, sobre todo cuando las sentencias, cuando ya están sentenciados, cuando ya se les dio un castigo, es muy prolongado. ¿Listo? Tenemos el SCL90R, cuestionario de 90 síntomas. Y es un inventario breve que ayuda a evaluar el malestar psicológico actual y la presencia de sintomatología psiquiátrica. Puede ser depresión, ansiedad, psicotismo, ideación paranoide, etc. Cuando un recluso ha hecho uso prolongado de algún tipo de droga, esta es una prueba muy buena para tratar de detectar si hay secuelas y si gran parte de su problemática psiquiátrica está ligada
al consumo de algún tipo de sustancia. ¿Listo? Tenemos también que te va a tocar medir la inteligencia y la capacidad cognitiva. Es indispensable medir el coeficiente intelectual o lo que es el CI para determinar el grado de comprensión de las normas, la capacidad de planificar el futuro y descartar déficits intelectuales graves. ¿Cómo qué déficits intelectuales graves? Que a lo mejor esta persona tenga como cierto retraso mental leve o que sea limítrofe, que está rayando entre la normalidad y el retraso mental y que eso le haya llevado a actuar de manera delictiva en la sociedad. También tenemos el test de matrices progresivas de Raven, o lo que son escalas generales o superior de la inteligencia. Esta es una prueba que no es muy larga, pero se me hace de las más aplicables, de las más, vamos a decirlo así, de primera mano, para que tú no te entretengas tanto como, por ejemplo, un WIS, un WISE RM, ¿no? Que es muy largo. Altamente utilizado el Raven, que lo puedes descargar en el internet. Es altamente utilizado porque no depende de la habilidad verbal o el nivel educativo del interno, midiendo la capacidad de razonamiento analógico y la lógica abstracta. ¿Qué tanto esta persona está actuando de manera voluntaria y qué tanto él logra entender las consecuencias del acto del cual o el delito por el cual se le esté acusando? Tenemos la escala de Alexander, diseñada para evaluar la inteligencia práctica y el razonamiento lógico mediante tareas manuales, ideal para personas con baja escolaridad o dificultades verbales. Te vas a encontrar que el razonamiento lógico mediante tareas manuales, es de alguna manera un complemento de una prueba de inteligencia, por ejemplo, el Raven, ¿no? Saber qué tanto la persona tiene capacidad de aplicar lo que está pensando en el día a día y bueno, ¿por qué no también para el área delictiva? No te olvides del grado de peligrosidad. Tenemos el test Terman-Merrill, que se utiliza frecuentemente cuando el interno cuenta con un nivel educativo medio o superior para evaluar habilidades de juicio, vocabulario y síntesis. Aquí es muy importante que tú sepas realmente cuál es su nivel educativo y si lo demuestra. Si a lo mejor estando preso actúa el grado de inteligencia que ha adquirido por medio de la escolaridad o más bien el acervo de conocimientos. Y bueno, también vamos a encontrar la evaluación de la impulsividad, la agresividad y el control de impulsos, que está ligado al grado de peligrosidad, dado que el descontrol de impulsos está fuertemente correlacionado con la conducta delictiva. Se aplican reactivos específicos para medir el autocontrol. Y bueno, ¿cuáles son aquellas pruebas? Muchas las puedes descargar del internet, ya vienen con su manual de evaluación, de calificación, y si no, yo te voy a recomendar para que no batalles, recurras a la inteligencia artificial. Está la escala de impulsividad de Barrett, o lo que es el BIS 11. Evalúa 3 áreas: impulsividad motora. Te voy a mandar el archivo para que lo tengas a la mano. Evalúa 3 áreas: impulsividad motora, o lo que es actuar sin pensar; cognitiva, tomar decisiones rápidas; y no planificadas, falta de orientación hacia el futuro. Tenemos también la escala de agresividad de Bus-Durken, o el HTP adaptado. Permite clasificar si la agresividad es de tipo física, verbal, hostil o resentimiento. Y bueno, de ahí vamos a hablar también de algunas pruebas proyectivas complementarias. Aunque no son psicométricas estrictas, porque no se basan en un método estrictamente matemático o lo que es de opción múltiple, en los reclusorios, sobre todo del Estado de México, es obligatorio constatar la psicometría con técnicas proyectivas para robustecer el dictamen pericial. Tenemos el test de la figura humana, o lo que es el Macover. Permíteme tantito, es que aquí me apareció un mensaje. O de Karen Macover.
identifica la imagen corporal, el manejo de la agresividad y el contacto con la realidad. Tenemos el HTP, casa árbol persona, que evalúa la estabilidad emocional, y el entorno familiar pasado del interno, es decir, de la infancia y sobre todo de la adolescencia, ¿no? Ver qué tan marcado está por la historia familiar. Tenemos también el test de Bender o gestáltico visomotor, utilizado para detectar daño orgánico cerebral o alteraciones neuropsicológicas que afecten el comportamiento. Esta prueba es muy importante cuando tú sospechas que el interno actuó no en grado de inconsciencia, pero sí en grado de daño mental. O sea, nos va a ayudar a distinguir el grado de voluntad o de alguna manera la culpabilidad y si actuó de manera premeditada o fue de manera accidental. De todas estas pruebas, para profundizar el rigor técnico de estas evaluaciones en el contexto legal mexicano, existe este material audiovisual llamado las pruebas de psicología en juicios de orden criminal. Ok, y bueno, ojalá lo puedas buscar. El video detalla cómo se desahogan y defienden los dictámenes psicológicos basados en psicometría científica ante los jueces en el Estado de México. Muy bien. En el ámbito penitenciario, cada reactivo debe estar plenamente justificado, ya que los resultados formarán parte de un expediente oficial o de un dictamen pericial ante un juez de ejecución penal. Y en algunas ocasiones te va a tocar ir a desahogar las pruebas. Quiero comentarte que en el caso del MMPI se aplica en el estándar forense, no solo para ver rasgos, sino para ver escalas de validez. Permite detectar de forma científica si el interno está simulando alguna psicopatología para evadir la responsabilidad, o si está ocultando rasgos patológicos para obtener la libertad, o lo que se le llama defensividad. Evalúa escalas críticas como desviación psicopática, paranoia e introversión social. Se aplica en el diagnóstico de ingresa entre los primeros 15 a 30 días y de manera obligatoria en la actualización para dictámenes preliberacionales, es decir, es una prueba que sí o sí se le tiene que aplicar tanto al entrar como cuando el interno intenta también salir. Es una prueba que te va a llevar entre 90 a 120 minutos de aplicación. Muy bien. En el caso del 16 EPF6 o cuestionario de 16 factores de personalidad, permíteme. Mide la personalidad funcional, le permite al psicólogo predecir el estilo de afrontamiento del interno ante el encierro, si es propenso a la sumisión, si tiene baja tolerancia a la frustración o si sus niveles de dominancia e independencia pueden garantizar liderazgos negativos o motines dentro de los módulos. Se aplica durante el proceso de clasificación inicial para decidir a qué módulo o nivel de seguridad va el interno. Tiene un tiempo de aplicación de 40 a 60 minutos.